Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al noveno episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo en octubre en la FlutterConf, que su nombre es John. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal? Más Kevin, ¿bien o no? ¿Cómo va? Como te decía, ya habíamos hablado un poquito en el backstage. Acá está haciendo bastante calor y creo que el año empezó fuerte, fuerte aquí en Ecuador. Y allá, en Colombia, ¿cómo están? Sí, no, acá no tanto calor, aunque en ese momento tengo algo como de bochornito y el gorrito también ayuda. Ok. Pero lo que sí he sentido es que empezó el año como lento, con muchas cosas, pero como que los días se pasan muy lentos. Enero, enero. Eso es enero. Genial, Sí. genial, John. Bueno, como es costumbre, lo primero que se he preguntado a mis invitados es ¿quién es John Giraldo? Listo, ¿quién es John Giraldo? Bueno, si lo podemos hablar desde la tecnología, podemos decir que John Giraldo es un desarrollador, un ingeniero de sistemas que trabaja con Flutter. De hecho, por allá podemos ver dos Dash. Trabajo hace más o menos 2 años y medio. Y en ese momento estoy en una empresa que se llama Pragma, como desarrollador mobile para un cliente de banca llamado Bancolombia, que es el banco más grande acá en Colombia. Y con el cliente ya llevo más o menos año y medio desde que entré. Y con la empresa llevo ya 2 años y medio. Wow, wow, chévere, chévere. Y no tecnología, ¿qué podemos saber de Y John Giraldo? listo, no tecnología, soy músico aparte de Wow, ingeniero de ok. sistemas. De hecho, yo estudié mucho antes de la ingeniería, estudié guitarra clásica, soy un guitarrista clásico que de hecho lo sigue haciendo. Yo sigo tocando guitarra, pero ya no clásica, ya no música académica, sino como parte de un grupo de rock en español. Tocamos acá en la ciudad, diferentes bares, tenemos 1 o 2 toques al mes y es algo que me apasiona. Entonces ahí tengo como el área creativa y el área lógica por ahí. Qué chévere, chévere saber esto de ti, John. Oye, genial. Vamos a pasar al primer tópico del podcast y prácticamente es hablar sobre tu experiencia en el mundo del desarrollo, ¿no? Y me gustaría saber cómo empezó todo esto. Vámonos años atrás y dime cómo empezó el gusto por la programación y el software. Bueno, yo creo que lo podríamos remontar desde muchos años, ¿cierto? Yo no sabía realmente de nada de la programación, pero todo el tema de sistemas me interesaba. ¿Eh? Yo me acuerdo que yo quería estudiar sistemas porque yo vi en algún momento un computador de esos culoncitos blanquitos, de los Max, primeritos, los pequeñitos. de esos de escritorio súper Ok, viejos, ok, esos de Windows 90. ok, ok, ok. Y yo estaba en bachillerato, estaba empezando bachillerato de hecho, y, y vi a alguien haciendo algo en Paint. Y yo, ay, qué bacano, yo quiero. Y me dijeron, no podemos darle un curso de esto porque era en una academia, porque necesitas primero saber inglés. O sea, antes, para ver un curso de sistemas, tenías que saber inglés o haber visto 1 o 2 niveles de inglés. Ok. Te pedían como requisito. Y yo estaba pues muy chiquito y todo, y yo no quería nada de inglés. Y yo, no, qué pereza, qué. Y yo, bueno, entonces el gusto como que se quedó ahí en stand-by. Salí del colegio, estaba entre la ingeniería de sistema, la ingeniería industrial. Al final, bueno, esto por aquí es una conversación, de pronto yo hablo mucho y de pronto me voy por tópicos No te así preocupes, como aquí de estamos para ramas. abrir. Entonces, como para contar cómo llegué, cuando yo salí del colegio, que de hecho es algo que ahorita quiero profundizar un poco más, estaba como un poco perdido y estaba entre ingeniería industrial de sistemas, escogí ingeniería industrial, hice 6 semestres de ingeniería industrial, me salí, Oh, estudié música, terminé la te saliste música. de la música. Me salí de la ingeniería industrial para ser músico, así de rebelde. Yo Ok. tenía el pelo largo, un montón de piercings, o sea, yo era muy metalero. Yo estaba en la época de, oye madre, quiero hacer algo, que lo mío es la música, que no, que la época rebelde de adolescente. Ok, ok. Y yo era becado en ingeniería industrial. Y claro, acá en la casa fue como que un quiebre. ¿Cómo vas a dejar la ingeniería industrial? Ya en sexto, Aparte ya. de sexto semestre, para irte a tocar guitarra. Y yo como que era muy rebelde y todo, y bueno, lo hice así, todo. Digamos que acá en Colombia, ser artista, me imagino que en muchas partes de Latinoamérica, pero acá especialmente es muy difícil todo el tema de las artes, ya sea artes plásticas, artes escénicas, música. Es muy difícil tú prosperar en este ámbito. Lo que más podrías añorar ser es de pronto un profesor, ¿cierto? Pero Ok. más por ejemplo, ser en mi caso guitarrista, solista, por ejemplo, un intérprete de música clásica, es muy complejo porque acá no se escucha
música clásica. Y tú practicando 8 horas, 9 horas diarias para montar un repertorio de 6 7 canciones y que te vayan un auditorio cada 7 8 meses y que vayan 4 o 5 personas, pues no es rentable. Totalmente. ¿No? Entonces me iba a pasar muchas cosas y esto. Y justo antes de pandemia, yo ya, o sea, yo ya estaba en un punto en mi vida en que no, yo ya no quiero hacer más esto, porque yo lo que estaba haciendo era la música por hobby, pero yo estaba trabajando en call centers y eso todo el tiempo pegado a una computadora, pero no de la forma que me gustaba. Entonces yo no, hice como un recorderis de mi vida, yo no tengo que cambiar el chip, si no me voy a quedar toda la vida en esto. Recordé la ingeniería de sistemas, recordé cuando era joven y quería que no me dejaron, y no, acá fue, empecé a buscar cursos aquí y allá, me metí a becas, accedí como a varias becas, una de la alcaldía, otra del gobierno, hasta que por allá dije, no, voy a hacer una tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información, que es una, digamos, una especie de universidad, si lo podemos llamar de esa manera, de acá de Colombia, muy reconocida, de hecho la más grande de Colombia, porque es pública y están todos los departamentos, todos los municipios, se llama el SENA y es totalmente gratis. Entonces hice una tecnología que es como antes de un pregrado como tal. Se podría decir que es una técnica, tecnología y profesional o, ¿cierto? O un grado o un pregrado. Entonces yo hice la tecnología que duró 3 años eh, y bueno, así arranqué con esto. Entonces, de hecho, esa es mi respuesta. Ya ves, sé que hablo de pronto mucho por muchas ramas, pero es como cómo llegué a digamos, a esa parte de la tecnología. Ya después de que terminé la tecnología y seguí trabajando, pues seguí estudiando mientras trabajaba hasta que ya me gradué en la ingeniería de sistemas. Ok, ok. Súper, súper chévere. Ahora vamos a aterrizar más tu presentación y vamos a ir a la parte de lenguajes. Y me gustaría saber cómo ha ido evolucionando tus lenguajes de programación desde que iniciaste. Hola, ¿qué pasa? ¿Me escuchas? Sí. Mi segunda pregunta al tópico es básicamente aterrizar tu presentación y preguntarte cómo ha ido evolucionando los lenguajes desde esa primera vez que iniciaste. Y hoy en día, ¿a qué te dedicas y qué lenguaje estás tocando? Bueno, es charro porque desde que yo empecé con muchos lenguajes. Como empecé con unos cursitos, especie de bootcamps de la alcaldía y de la gobernación que Ok, daban, empezamos viendo Python. Lo primero que yo vi en la vida de programación fue Python. Y me gustaba porque nos retaban de pronto mucha lógica. Y Python es un lenguaje muy chévere en el cual tú no tienes que, digamos, escribir mucho código engorroso para hacer una función y darle un output, ¿cierto? Entonces, digamos, para temas lógicos era sencillo darle como unos comandos, unos códigos, yo no sabía mucho de eso, y que me regenerara la respuesta. Pero entonces ahí llegó como un golpe en el que yo a veces veía los problemas matemáticos y yo, pero yo sé cómo responderlos, pero cómo le digo a la computadora que lo que quiero hacer. Entonces como que era, empecé ahí a tener esa cosita. Después de eso, cuando avanzamos más en el bootcamp, empezamos a ver Java. Por los laditos no me gustó para nada. Yo dije, uy, Java, qué pereza. Yo sé que Colombia es lo más demandado de todo. Ahí te cuento, Java es wow, lo que más se necesita. O sea, yo diría que el 50% de las ofertas por ahí que hay son Java. bastante, bastante. Sí, sí, muchas. Y luego de eso, ya cuando estudié como tal la tecnología, ahí vi PHP y JavaScript. Pero ¿qué pasa? Que los vi a lo último, en el último trimestre. O sea, yo era analista y desarrollador de sistemas de información, pero realmente me quedé en el análisis todo el tiempo. O sea, no nos enseñaron nada de programación hasta el final y fue PHP. Y qué lástima, pero nos tocó con un profesor muy achapado a la antigua. Entonces eran esos profesores que de pronto en su tiempo eran muy buenos y tenían todo el código acá. Entonces él nos enseñaba así, nos enseñaba como que vamos a hacer esto. Nunca buscó en internet nada. Entonces aparecían un montón de warnings, de errores. Uno veía ese Visual Studio súper feo y él ahí así. Él estaba ahí en la silla como que, ¿cómo es que se hace? No, ¿qué esto? Y nosotros éramos como, y entonces, y pasaba así toda la hora de la clase, entonces no aprendimos mucho. Y yo por los laditos, justo en ese momento, empecé a ver, de hecho, ahí pues haciendo alusión e hincapié a uno de tus invitados, creo que fue el pasado o el antepasado, a Fernando Herrera, yo por ahí empecé a investigar de mobile y yo, y le compré el curso, no el que está ahora, sino el que ya está obsoleto. Se lo Yeah. compré y empecé, y empecé. Entonces yo lo que empecé a hacer mis propios códigos
fue en Flutter por Fernando Herrera, mientras Ok. seguía viendo PHP sin verlo realmente. Entonces sí, esos han Oye, oye, sido. súper, súper interesante. Y al día de hoy entiendo que estás enfocado bastante en lo que es Flutter, ¿no? Lo bueno es que cuando yo estaba estudiando, la empresa en la que estoy, como que auspicié para que ellos me patrocinaran mientras estaba estudiando, pasé junto a otro compañero, entonces yo ya sabía que la empresa tenía Flutter como una de sus herramientas para desarrollar mobile. En Pragma están todos, está Ionic, está Android con Kotlin, está iOS, está Flutter, está hasta Córdoba, he visto por allá que algunos saben. Pero digamos que el nicho más grande en este momento es Flutter en nuestra empresa. Y yo sabía que me iba a meter por ese lado, yo ya estaba pensando en que iba a acabar la universidad y yo iba a seguir en esa empresa. Entonces yo, bueno, esto que me están enseñando aquí, pues tengo que cumplir, ¿cierto? Pero yo por mi parte quiero hacer esto. Y de hecho el proyecto de grados lo hice con Flutter. Y todo el Wow. mundo haciendo cosas web y mi proyecto de grados fue una aplicación mobile que nadie sabía cómo, qué era lo que hacía. O sea, ellos me aprobaron porque funcionaba. Porque yo hundía botoncitos y funcionaba, pero yo no sabía nada. Wow, wow, John. Qué chévere, Sí. chévere. Chévere que tengas esa iniciativa porque algo así pasó en mi carrera, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de dar el examen de grado, todo se hacía como yo estudié electrónica, era todo, bueno, algo de hardware, hardware, hardware. Pero yo ya había tenido unos años de experiencia codeando con pequeños clientes y digo, tengo que hacer algo de software, pero no me van a aprobar si no pongo algo de hardware. Empecé a investigar y al final lo que prácticamente fue lo que hice fue hacer una aplicación para poder controlar un dron mediante Mm, gestos. Entonces esto le teníamos que ingresar ahí Machine Learning, en ese entonces estaba con Microsoft, uno de los mejores, pero lo que más me costó hacer el modelo. Pero me acuerdo que los ingenieros se quedaron como locos porque tenía una app y fue como que, ¿y por qué si eso es electrónica debería haber hecho hardware? Pero en el sentido de que, qué bacán, qué chévere que se fue por otra vertiente. Es que yo siempre he pensado que la vida da muchas vueltas, ¿cierto? Eso es un dicho muy que lo dicen como tipo cliché, pero yo pienso que más que cliché es la verdad. Tú te puedes preparar para algo o crees que vas a terminar en algo y resultas con otra cosa. Tuviste la oportunidad, lo hiciste y mira, aquí estamos. Hablando años después sobre Sí. un tema de tecnología. Genial, genial, John. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Y esta es una pregunta que hoy en día creo que es necesario hacerla. Y es prácticamente porque estamos en la era del AI y hay por ahí muchos mitos en los que nos va a reemplazar el software versus el AI. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, la verdad a mí al principio me dio miedo, ¿cierto? Porque claro, yo estaba entrando apenas en este mundo. Y justo cuando yo entré, unos meses después, empezó todo este tema de ChatGPT. Y claro, yo veía que yo apenas aprendiendo y medio entendiendo código, y yo le preguntaba cualquier cosa a ChatGPT y me Ya sacaba, sabía. yo, ¿qué? Entonces claro, fue un choque grande y un sustico, ¿para qué? Pero yo pienso que a medida que he avanzado con la tecnología, se ha convertido en una herramienta indispensable. Bueno, tengo varias herramientas que uso. De hecho, yo uso GitHub Copilot, uso ChatGPT. En estos días estaba mirando el código de la nueva de China que está haciendo un DeepSeek. furor, DeepSeek. Y también estaba mirando que ya Amazon tiene, Amazon Q, no sé si has escuchado, es la inteligencia artificial de Amazon y ya están implementando el lenguaje Dart. Entonces, vamos a hacer de pronto, si cae bien y haciendo pruebas de concepto con la empresa y el cliente, de pronto vamos a mirar si podemos hacer como una especie de POC, prueba de concepto, sobre coger estas inteligencias artificiales en el día a día del desarrollo. Por ejemplo, yo uso para completar código GitHub Copilot, eso me ayuda mucho. De pronto no entiendo cómo está funcionando algo, le preguntó a ChatGPT, ven, estoy con estas capas de pronto de arquitectura limpia, ¿cómo sería la mejor forma de implementar esta funcionalidad? Porque la tengo de esta manera, pero creo que no es lo correcto. Entonces ya me explica un poco más, ¿cierto? Entonces de pronto esa prueba de concepto es como analizar las mismas preguntas a cada una de las inteligencias, generar unos paralelos
y empezar a mirar esto. Entonces, mi respuesta va enfocada en que nada de miedo, antes úsenla. Porque quien nos va a quitar el trabajo no es la inteligencia artificial, es otro desarrollador que sí la use y que sea más productivo que tú. De hecho, yo la uso mucho para que me explique cosas que de pronto yo no he visto. Entonces yo, ay, no sé cómo implementar, por ejemplo, deep linking, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo harías eso para que genere el link y me lleve a tal? Podría decirlo, pero constantemente lo estamos usando. Ya sea mi persona u otros compañeros dentro del banco, de la empresa, nos apalancamos de ella y realmente entregamos mucho valor. Incluso si tú haces un ciclo de TDD en el desarrollo, tú puedes hacer una función que cumpla el caso de uso del test, hagas algo y en el refactor te puedes apalancar de la inteligencia. Ya funciona, hiciste una funcionalidad que está bien. Ahora, ¿cómo la refactorizamos para que sea más escalable, mantenible? Le puedes dar algunos parámetros para que de pronto entienda hacia dónde la quieres llevar, porque nosotros somos los que sabemos a dónde queremos llegar nuestro código, ¿cierto? Entonces, no es simplemente que te arroje código, porque eso lo hace cualquiera, ¿cierto? Incluso puedes copiar desde internet cualquier base de código, sino que tengas el concepto de a dónde quieres llegar. Y eso ya te caracteriza a ti como un programador que hace uso efectivo de esas herramientas. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Y cierto es porque en mi caso también lo uso día a día, pero es como tú dices, un apalancamiento como para poder ayudar a la productividad y optimizar el tiempo, porque al final tenemos que entender que lo que las empresas quieren es mayor trabajo y menos tiempo. Y si no nosotros podemos conseguir eso con una inteligencia artificial, lo vamos a hacer. Hay justo un meme que ahorita con todo este boom de lo que es DeepSeek, esta inteligencia artificial de China, ha salido un meme que dice, la inteligencia artificial reemplazó a la inteligencia artificial por el problema con OpenAI. Y es como que está mirando un programador y diciendo, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes cómo también podríamos aprovechar eso? Invirtiendo. Si uno supiera, yo no sé, la verdad no tengo ni idea, pero si yo supiera cómo funciona la bolsa y estas bajas y alzas de la bolsa, por ejemplo, vea todo lo que ha perdido Nvidia solo en Envidia. un fin de semana, o sea, millones y millones casi, como la última vez que vi hace como 1 o 2 días eran como más de 700 millones de dólares perdidos. Imagínate donde uno supiera, hubiera invertido en, perdón, en DeepSeek hace, no sé, 2 semanas, ya. Claro, pero también toca reconocer que como una empresa que salió así de la nada. Yo inclusive estuve viendo en Twitter el otro día cuando ya salió esto y en 2023 fue su primer tweet. Y fue como que 2024 pocos tweets anunciaban algo, pero no era tan concreto. E inclusive de lo que leí también es que sacaron una release. Y justo esta le hicieron el boom, ¿no? Y con menos gente. O sea, lo que sorprende es que como una empresa como OpenAI se gastó tanta plata para generar inteligencia artificial versus lo que hicieron unas personas de Asia. Y creo que inclusive por ahí también leí que el equipo no es tan ni seniors, ni son gente que tiene años de experiencia. Yo lo que me imagino es una gente que es loquísima por los números, de matemática y todo, ¿no? Al final la Total. programación puedes contratar a alguien, puedes definir la lógica y todo, pero para la matemática ya es otro nivel. Esos manes son otro nivel. ¿Y sabes qué pienso adicional? Podemos nosotros pensar de forma, de una u otra manera mediocre, como que ya todo está inventado y nos quedamos en nuestra zona de confort. Pero, qué diferente, lo que estamos hablando ahorita, ¿por qué no te sales de pronto de allí y piensas más allá? Mira tú lo que hiciste, mira que yo propuse una aplicación también mobile en un entorno totalmente web. Es- Nos salimos de pronto un poquito, de una u otra manera, eso es salirse del molde y eso es ver oportunidades donde no las hay o donde supuestamente no hay. Entonces puede que esta gente no sea la más tesa, como tú dices, senior, que no sean los máster de los máster, incluso de pronto ni siquiera sean los doctores en números, pero tenían la chispa de mirar más allá. ¿Qué podemos hacer con esto? Enfocarlo y crear algo nuevo. De hecho, esta semana, el miércoles, estuve mirando cómo me respondía este DeepSeek con respecto a ChatGPT pago y la otra gratis. Le pregunté, una de las cosas que noté fue que de una u otra manera, por lo menos la versión gratuita está muy desactualizada, porque el código que me podía arrojar, por ejemplo, de Flutter era de octubre del 2024. Entonces ya como que empiezan a ver cositas fix, algunos features nuevos que no los va a tener. Entonces también es empezar como a ver eso. Pero lo bueno de esta empresa
y acá hablando en almuerzos con gente que tú conoces muy bien, por ejemplo, como Dani H, con algunos programadores dentro del banco, hablando pues como de estos boom y demás, llegamos pues como a conclusiones que era muy chévere que ellos hayan puesto toda su lógica de negocio open source. Entonces muchas empresas grandes incluso se han estado migrando a la lógica de ellos para crear sus inteligencias artificiales. Entonces es como, vamos a mirar el código, cómo funciona. Ellos cómo hicieron esto, mira, vamos a adaptar lo que ya tenemos y refactoricemos lo que esto está dando más resultado y es más barato. Claro, no. Totalmente. Inclusive tuve la oportunidad de leer de que DeepSeek, como tú dices, o sea, aprovechó este boom también. Aprovechó de OpenAI, aprovechó de ya los modelos de llama, aprovechó de también del Claude. Entonces no se fue a inventar algo que ya estaba hecho. Y después de todo eso, también con cabeza pudieron hacer un modelo rentable. Y al día de hoy también, por ejemplo, descargué recién el día de ayer un modelo para la computadora para que corra offline. Y vi que ya hay una actualización hace 2 días, 3 días. Yo me imagino que ellos están trabajando y trabajando como locos, o sea, porque primero se les vino todo el mundo encima. Y segundo, tienen Total. que tener un buen producto ya. Sí, sí, es como cuando se crea algo que no se va a saber que va a ser tan significativo para la humanidad, porque es que eso ya es algo global, o sea, todo el mundo. Y no solo los programadores, todo el mundo se beneficia. Y nosotros también nos beneficiamos. O sea, si hay una competencia grande, ya este no es el monopolio. Entonces los obliga a ser mejores, más baratos, más eficientes, más robustos. Entonces esa tecnología, esa competencia entre tecnologías, de una u otra manera, en vez de asustarnos, deberíamos de aprovecharla a nuestro favor. Genial, genial. Oye, y bueno, dándole la vuelta a la pregunta, me gustaría saber si las empresas que no se actualizan con la AI, ¿crees que a futuro morirán, caerán o qué les pasará? Pues a ver, ahora todo es muy de que todo tiene inteligencia artificial y si tiene ya y ahí, como lo quieras decir, ya entonces es llamativo. Con respecto a las empresas que lo usen, yo pienso que ese es el deber ser de toda empresa. Porque es que como tú dices, si tú no puedes ser estático en la vida, si tú te quedas y no evolucionas de hecho como empresa, como ser humano, como lo que sea, si tú te quedas porque es que yo soy así, porque es que mi empresa funciona bien así, y no estás, digamos, con un enfoque, con todo el exterior, con todos los stakeholders de tu empresa, o sea, tu empresa va a morir sí o sí. Porque tú tienes que estar analizando qué están haciendo las otras empresas versus tu empresa. Cómo tu empresa tiene esa propuesta de valor que está entregando a los clientes. Entonces, si la propuesta de valor es algo mucho más barato y más rápido, y si tú te estás demorando un montón y con más gastos y necesitas un nivel de seniority en todos los programadores muy elevado porque tienes cosas muy complejas que hacer y no son muy, digamos, productivas como de entregar y ya, pero si te puedes apalancar de esto y generas esas entregas de valor mucho más rápido, pues lógicamente tu empresa va a quedar rezagada versus las otras. Y es como tú decías, o sea, no inventaron la rueda. Ellos se apalancaron de otras soluciones que ya existían, que funcionaban, y las implementaron a sus propias soluciones. Es que, de hecho, como decía, y no recuerdo exactamente, creo que fue Isaac Newton, si mal no estoy, decía, si he logrado algo es porque me he apoyado sobre hombros de gigantes. Entonces el conocimiento está, tú tienes a la internet, puedes acceder a todo, coge todo lo que necesites y haz algo más, porque es que tú ya no necesitas aprender todo. Tú no necesitas ser el más teso en todo, porque es que ¿para qué? Simplemente con que lo sepas leer e implementar a lo que tú necesitas, bueno, bien. Y de hecho, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos expertos en todo, pero somos quienes desarrollan soluciones a problemas. Yo no sé de esto, pero yo investigo, veo que en algún momento esto funcionó. Traigámoslo a mi contexto y hagámoslo. Yo no lo creé, alguien lo creó. Gracias. Yo en algún momento generaré mis artefactos de experiencias adquiridas, pero en ese momento me solucionaste la vida. ¿Yo por qué no lo voy a hacer? Y si eso fue una inteligencia artificial, pues una empresa, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces sí, la empresa que no esté ahora alineada con implementar todos esos modelos tiende a quebrarse. Es súper. Chévere, chévere, John, conversar sobre todo esto contigo. Bueno, vamos a pasar al tema principal del podcast, que es prácticamente hablar sobre las múltiples oportunidades de crecimiento en este gran mundo del software. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo podrías incentivar a una persona que hoy en día aprenda software?
por ejemplo, las personas que nos están viendo, nos están escuchando y tal vez están en ese limitante, posiblemente jóvenes que tal vez están terminando el colegio o posiblemente personas que tienen en la mitad del año, están estudiando sistemas o otras personas que tal vez tienen años de experiencia en otro tema de trabajos, ¿cómo tú podrías vender que hoy en día el software va a ir creciendo? Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo pienso que esa es una de las cosas para las que no estamos preparados cuando salimos del colegio. En mi caso yo no estuve nada preparado, por eso como conté ahorita, pasé de aquí a allá, de allá a acá, perdí plata, porque aparte que como les contaba, yo tenía una beca, como me salí y no terminé, pues tuve que pagar. Entonces, si era una universidad privada, y bueno, fueron muchos millones ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Yo qué les diría? Primero que todo, voy a contar una experiencia cuando yo estaba haciendo prácticas en la empresa en la que estoy actualmente. Me inscribí a unos grupos que se llaman pilotos del destino. Y esos pilotos del destino es como un mindset que tiene la empresa en los cuales todos los pragmáticos, que somos nosotros los que trabajamos en Pragma, somos pilotos de nuestro destino. Pero ahora ya estábamos llevando esto a colegios. Entonces, acá donde yo vivo, empezamos a dar charlas a colegios, a muchachos, pues adolescentes de grado 11 ya próximos a salir del colegio, y empezar una etapa de pronto productiva o académica, pero ya profesional. Entonces, que yo notaba con toda esta gente cuando hablaba con ellos, nosotros llevábamos algunos talleres para que ellos miraran cuáles eran las oportunidades de afuera, que tuvieran también una introspectiva de quiénes eran, qué era lo que querían hacer, porque uno llega, en mi caso por ejemplo yo no sabía qué quería, que tampoco tuve esas preguntas, digamos un poco difíciles, que nunca me hice. Entonces, claro, un joven llega súper perdido, no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde llegar. Y de hecho, nosotros hacíamos algo y había uno de los talleres que hacíamos que se llamaba el Ikigai. El Ikigai era como una herramienta en la cual tú ponías varias cosas y te generaba como unos outputs, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo lo que a ti te guste o te apasione que para lo que te van a pagar, por ejemplo. A mí me encanta la música, por ejemplo, y es mi pasión, pero yo sé que en Colombia no me van a pagar por eso. Y si yo no voy a vivir de la música. Entonces es como empezar a encontrar estos nichos en los cuales, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué soy bueno? Entonces, lo bueno de este Ikigai es que empieza a tener estos aspectos. Entonces, en lo que eres bueno, hay varios aspectos en lo que eres bueno para dibujar, pintar, cantar, no sé. ¿Qué es lo que amas hacer? Porque es diferente para algo que eres bueno como para lo que amas. Yo puedo ser bueno en esto, pero realmente no me gusta. Yo amo es escribir, por ejemplo. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Es otro aspecto que hay que tener. Bueno, el mundo necesita más programadores que sepan de la inteligencia artificial. Bueno, cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que el mundo necesita Totalmente. actualmente? En muchos aspectos, ¿cierto? Esto no solamente es de desarrollo de software, pero lo estamos pues como llevando a esto. Y para lo que te pueden pagar. Entonces tú puedes ser muy bueno en algo, puedes amar a otra cosa, el mundo necesita esto. Pero realmente, ¿para qué te pagarían a ti? Las empresas, ¿por qué te pagarían a ti? Entonces uno empieza como a tener esas dinámicas de preguntas, de introspecciones, de ver más allá, de ver desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por ejemplo, cuando se cruzan eso todo, lo que eres bueno y lo que amas, ahí llega un nicho en el cual ya no estamos hablando de lo que eres bueno y lo que amas, sino que es la pasión. Por ejemplo, para lo que tú amas y lo que el mundo necesita, ya sería la misión que tú tienes. Ahora, para lo que el mundo te necesita y para lo que te pueden pagar, podríamos verlo como una vocación. Y para lo que te pueden pagar y para lo que eres bueno, podríamos llamarlo profesión. Entonces, esas rueditas grandes, cuando se chocan la una con la otra, empiezas a uno a entender esto. Y cuando hay pasión, misión, vocación, pueden haber muchas actividades, no solamente una. No solamente va a salir, por ejemplo, ingeniero de sistemas. No, van a salir un montón de cosas. Por ejemplo, yo la primera vez que lo hacía, empezaba a mirar como a mí me gusta como los sistemas y me gusta la música. ¿Por qué no crear entonces un sistema en el cual yo enseñe guitarra, haga un curso de guitarra por medio del Ok. aparejamiento de sistemas? Entonces, mira que empieza uno como a conjugar todos esos aspectos y lo último, lo que está más en el centro, es el propósito.
Ese es tu propósito. Cuando tú tienes un propósito claro, ya no vas a decir, no, es que ya yo no quiero hacer esto. No, es que a mí no me gusta. No, es que yo escogí lo que no era. No, porque fuiste muy consciente al hacer todo este proceso. Sabes que hay cosas buenas, sabes que hay esfuerzo, sabes que hay cosas malas, pero llegaste, digamos, con un raciocinio y con unas dinámicas de pensamiento que nos llegaron fortuitamente. Entonces yo qué diría, el mundo de sistemas no solamente es programación. Incluso tú puedes estar en el mundo de sistemas siendo un diseñador, porque eres bueno, que te gusta y eres un artista. Pero viste la oportunidad de serlo digital, puedes estar en un mundo hablando con los programadores a diario, siendo el diseñador gráfico o el diseñador de experiencias de usuario de una empresa. Que te gusta el área de la TI y todo, pero te gusta más como manejar. Puede ser un líder de equipo, ni siquiera un líder técnico, un líder de equipo, o puede ser un PO, o puede ser un, pues como el dueño del producto, o puede ser alguien que sea un comercial, pero por esta área. Entonces yo pienso que el área de la tecnología es inmensa, no solamente tienes que programar. A mí pues me gusta, pero también me gustan otros aspectos. En ese momento soy programador, no sé dónde vaya a estar de acá a unos años, pero lo voy a disfrutar, es un proceso. En ese momento me estoy disfrutando mi proceso de programador Flutter, multiplataforma, pero uno no sabe. Pero sí sé que voy a seguir en este nicho, en el área de sistemas. Entonces yo diría que, ¿cómo podría incentivarlos? Viendo que realmente no necesitas ser un experto en matemáticas y lógica para programar, ¿no? Es que tú puedes hacer muchas cosas en esta área. Totalmente. Bien, bien. Muchísimas gracias, de verdad, John, por todos esos consejos, ¿no? que nos estás dando en este momento. Y la siguiente pregunta que me surge es, ¿qué crees que se espera a futuro de esta carrera? Hoy en día con la AI, que ya, bueno, hablamos un poquito, pero ¿cómo ves la demanda de desarrolladores de aquí a ciertos años, pongamos unos 10 años? ¿Cómo te lo imaginas? Las tecnologías que sabemos que Flutter hace 10 años atrás capaz no existía. ¿Qué pasará de aquí en 10 años? Y puede ser otra tecnología que salga, otra tecnología que muera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas? Bueno, es una pregunta compleja porque nosotros como desarrolladores estamos en, digamos, tenemos la obligación de constantemente estar actualizándonos. Ya Ok. sea porque, por ejemplo, tú que eres desarrollador Android, salió la nueva versión de Android y entonces ya genera algún conflicto con la cámara de un celular, digamos un escáner. Entonces, si tú te quedaste ahí, pues no vas a ser capaz de solucionar luego. Por ejemplo, a mí me encanta Flutter, pero yo sé, en ese momento lo aprovecho, me apalanco en él, es lo que me da trabajo, lo que me apasiona, puedo dar charlas. De hecho, estamos hablando de esto porque fuimos a la Flutter con Flatama, ya nos conocimos y generamos como toda esta conexión. Pero yo sé que las cosas pueden cambiar. O sea, por el simple hecho de que nada permanece estático en esta vida y menos en el área de la tecnología. Nosotros constantemente estamos viendo que suben las versiones de los lenguajes de programación, que el SDK, que ya se fue obsoleto este método que usábamos o este framework y hay que apalancarnos en otro. Entonces nosotros como tal tenemos muchas habilidades que desarrollar más que solamente enfocarnos en la sintaxis de un lenguaje de programación. Claro, a mí me encanta y voy a exprimir todo lo que pueda Flutter y sigo aprendiendo y yo estoy en un proceso de aprendizaje que sé que me falta mucho, pero yo sé que si en algún momento me toca migrar a otra plataforma porque Flutter dejó de existir en 10 años, no creo, pero puede que pase, porque todo puede pasar en esta vida, todas las habilidades blandas que adquirí durante todo este aprendizaje van a estar, nadie me va a quitar todo ese conocimiento. Entonces aprendo la nueva tecnología, me apalanco en ella y sigo mi proceso de crecimiento. Entonces yo pensaría que si uno habla con una persona normal, como programador tiene las respuestas a todo. Y puede que uno en el nicho en el que esté o en el área ni siquiera vaya a ver eso nunca en la vida, sino que de pronto sea otro programador el que lo haga. Entonces eso no se entiende muy bien. Nosotros, a donde, como ya hablando solamente de programadores, yo lo que creo que se espera de nosotros es que seamos capaces de ser resilientes con todos los cambios que vienen y que son constantes. O sea, una vez recuerdo que cuando entré la primera vez al cliente, un compañero era el que hablaba y yo escuchaba en las Ok. y con los PO y demás. Y yo solo escuchaba porque yo no entendía muchas cosas.
Entonces, cuando terminamos como una planeación para todo un Q, que son como 3 4 meses, eh, yo vi un trabajo, pero una cosa impresionante. Y yo dije, madre, ¿qué es todo esto? Yo estaba saturado en mi cabeza pensando en todo lo que iba a pasar. Y él me dijo algo que se me quedó grabado y me dijo, gracias, gracias que hay todo esto porque hay trabajo y tenemos que investigar para solucionarlo. Entonces yo como que ya no vi como ese montón de cosas como problema, sino que lo vi como oportunidades de crecimiento y de que podía seguir aquí. Sí, Entonces, como cambiar eso negativo a algo positivo. Y siempre pues con la mentalidad de aprender. O sea, nosotros somos eternos estudiantes y más que todo en esta área. sí. Sobre todo, creo que cuando empiezas a tener cariño a algo, y sobre todo una tecnología, y me pasó a mí porque puedo creo que decirlo aquí abiertamente, y yo no es que era un buen estudiante, ¿no? Me podía ver definido como el promedio tirando para abajo más que para arriba, ¿no? Pero la idea es que hacía lo correcto en su momento, y después cuando ya conocí este tema de la programación, me gustó bastante, que muchas veces, y lo he contado, empecé como hobby, ¿no? Como te digo, yo estudié electrónica y esto era paralelo a mí. Y nunca pensé que yo iba a estar trabajando en una empresa, que peor que me iba a dedicarme a esto, que me iba a dar de comer, ¿no? Y era como que voy a hacer un juego. Es más, primera aplicación que hice fue una iOS en un juego. Y voy a hacerlo, hago una funcionalidad y decía, hago esto y me voy a dormir. Pero te cogí esa pica de que termino esto y me voy a dormir. Y así, iban 6 de la mañana. Entonces, nunca me imaginé que por gusto yo me iba a amanecer. Muchas veces me tocó en la universidad, tal vez estudiando y diciendo, no, mañana tengo exámenes de física cuántica, no sé qué, o sea, "Mm". Y ahí fue un cambio duro no duro, o sea, drástico en mi vida, de que ese querer aprender. Y cuando ya salí como profesional, me gradué, tuve la oportunidad de ganar el primer salario. Sí, en mi cabeza era destino un porcentaje de mi salario a cursos para invertir en mí. Y así estuve durante más, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Si va un curso que me llama la atención, lo compro. Tampoco es que lo hago en el momento. Creo que todos los programadores tenemos ahí una base de datos de cursos que tenemos que acabar en algún día. Entonces, yo creo que eso es, ¿no? O sea, ese cambio de vida y de aprender, el amor a aprender es lo que también te hace ir creciendo, ¿no? Genial, genial. Chévere, chévere, John. Bueno, y por último me gustaría hacerte una pregunta, que qué tan complicado hoy es crecer en el mundo del desarrollo. Pongamos en contexto de que las personas que nos están viendo les gustaría, bueno, entrar a una empresa y después se preguntan, ¿cómo voy creciendo tal vez de trainee a junior, semi-senior, si es que existe en la empresa, senior, tech lead, PM, staff, entre otros? ¿Qué tan complicado le ves hoy en día y cómo lo explicarías? Listo. ¿Me escuchas? Oh, güey. Hola, No. hola. ¿Qué pasó? Yo no sé. Ahí me escuchas bien. Sí, sí. Esta última Te veo pregunta, vea pues. a ver, déjame ver. Creo que la pregunta no le gusta a tu internet. Vamos con otra vez, ya. Una Dale, vez, dale. esperemos que se corte. Una, dos, tres. Ok, John, chévere, chévere. Bueno, y me gustaría hacerte una última pregunta sobre este tema principal, y es prácticamente qué tan complicado o difícil crees que es para una persona ir creciendo en el mundo del desarrollo. Pongámonos en contexto, las personas que nos están viendo, les gustaría empezar como trainee, junior, semi-senior, senior, tech lead, PM, entre otros. ¿Qué nos puedes contar de esto? Yo pienso que yo he sido, en mi caso, he sido muy afortunado porque estoy en una empresa en la cual tú puedes avanzar bastante. Claro está, no son los mismos casos para todo el mundo, pero sí hay algo diferenciador y es las ganas que tú tengas. Yo antes de incluso estar en la empresa, cuando yo estaba estudiando la tecnología, a mí me patrocinó la empresa en la que estoy. ¿Pero por qué me patrocinó? Porque en algún momento vi que había una convocatoria. Yo me presenté a la convocatoria, estudié bastante, me presenté y pasamos 2 personas. Pero yo seguía cada que había algo como diferenciador o como interesante para aprender, no me quedaba solo con lo básico. Era como muy de, quería estar aquí, investigaba esto, leía algo, porque a mí realmente yo todo lo que hago en Flutter y esas cosas, yo nunca lo vi en la carrera, ¿cierto? Entonces, pero fue como por iniciativa propia de aprender y eso y lo otro. De hecho, al final de los años en el SENA que te contaba, sacan a varios participantes o digamos los que van a representar a todos los centros educativos del SENA que hay en todo Colombia y van a la capital que es Bogotá
y concursamos, digamos, en ciertas áreas, en programación, en desarrollo mobile, en desarrollo web, en modelado 3D, por ejemplo, que ahí es una de las categorías. Y yo también me presenté a eso y pasé y fui a representar a, pues, a mi municipio donde estaba, Bogotá. Entonces, no es que las oportunidades aparezcan como que, es que esta persona tiene más suerte o menos suerte que esta. Yo por ahí alguna vez leí una señora que decía que ella había investigado bastante la suerte y decía que la suerte era donde hay una fluctuación, donde fluctúan la preparación y la oportunidad. Entonces hay muchas oportunidades en la vida que tú puede que no puedas acceder a ellas porque no tienes la preparación necesaria. Si tú te vas preparando, vas aquí y allá, tú no sabes en cualquier momento va a resultar algo que lo aprovechas. Y eso es lo que yo he hecho en mi vida. He tratado de aprender de muchos aspectos, lo que aprendí en ingeniería industrial, lo que aprendí con la música, lo que he aprendido con la tecnología. Todo eso no está volando, eso está en mí. Y de una u otra manera hay cosas, por ejemplo como habilidades blandas que tengo desarrolladas que de pronto otra persona en mi nicho no tendría. Pero es porque he tenido un bagaje de aprendizaje de años en otros aspectos. Entonces cuando llegan oportunidades específicas puede que yo no sea el más teso técnicamente, pero por otras habilidades blandas que tenga las aprovecho y adquiero esto. Entonces eso por el lado de que si tú quieres llegar a algún punto no tienes que ser el más experto. Tienes que aprovechar la oportunidad porque la oportunidad puede que esté ahí, pero puede que tú no la estés viendo porque no tienes esa preparación. Si tuvieses ese bagaje anterior, puede que veas oportunidades donde otros no la ven. Entonces yo me he apalancado de eso. En mi empresa yo empecé a investigar, siempre nos daban como una ruta de aprendizaje, yo iba más allá y aquí y esto, y siempre con esa curiosidad y ganas de aprender y demostrar. Por ejemplo, en la empresa hay personas que son muy tesas, que se dedican a su proyecto y cumplen bien. Perfecto, eso es lo que ellos han querido y son referentes en su proyecto y demás, pero no están muy relacionados con el área de innovación, de pruebas de concepto, de generar artefactos para futuros pragmáticos o desarrolladores en general que pronto le puedan servir, como documentar esas lecciones aprendidas como especie de tutoriales. Entonces yo pienso que lo que me ha llevado a donde estoy en este momento, que han sido como a pasos agigantados realmente, no es tanto saber técnicamente de esto, porque hay mucha gente mucho más esa que yo que te vuelve una lógica, te la crea en un momentico. De pronto yo me demoro un poco más, pero tengo otras habilidades en las cuales me apalanco. Entonces a lo que voy es, todo el mundo es diferente. Si tú solamente con la parte técnica eres un crack y con eso te basta para llegar a ciertos niveles, perfecto. Si tú estás en un proceso de aprendizaje, pero tienes otras herramientas que puedes unir para llegar a cierto punto. Lo que yo he visto es que muchos compañeros con los que yo he empezado no evolucionan tan rápido o se quedan o dejan las cosas, es por eso mismo, porque se quedan con lo que les dan. Se quedan con lo básico por cumplir y listo. Ah, era una tarea, la hago y ya. O es una historia de usuario, creo esto y listo. Pero si tú vas más allá vas y generas propuestas, estas como ideas de valor que puedas tener, puede que te digan que no muchas veces, porque va a ser la mayoría de casos, pero va a llegar un momento en el que, qué bacana esta idea, podemos hacerla, o realmente tú no sabes con quién estás hablando, y puede que esa persona te cambie la vida, te ayude a cambiarte la vida. Entonces también es como, ten buenas conexiones, aprovecha tus habilidades blandas porque eso es lo que tienen muchos los programadores. Los programadores en general somos muy asociales, ¿cierto? Entonces nos centramos en el computador, que el código, entonces la lógica aquí y allá. Pero cuando tú empiezas a ver las oportunidades de las habilidades blandas y a dónde te pueden llevar, te digo que tu mundo cambia. Y eso es lo que yo he visto en mi corta trayectoria en este mundo. Y sé que voy a seguir y voy a seguir apalancando de todo esto, pero con base en mi experiencia, eso es lo que he notado. Es saber aprovechar las oportunidades y aplicar a ellas. O sea, que nunca se dejen como de dejar las cosas por sentado y ya. Si tú quieres avanzar y quieres llegar a niveles que de pronto otras personas no, o tú ni siquiera habías pensado que podrías llegar allí,
solamente que se entusiasmen y lo intenten. Totalmente, totalmente de acuerdo. Chévere, chévere, John. Voy a hablar sobre este tema que me gustó mucho porque sirve de motivación para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Bueno, pasando al siguiente tópico de lo que es nuestro podcast, me gustaría hacerte una pregunta que empezó ahora en la segunda temporada y prácticamente es que ¿qué le dirías al John Giraldo de hace 10 años atrás? Yo pienso que las etapas de la vida uno va aprendiendo cositas, ¿cierto? De ¿Ok? pronto no es lo mismo que yo ya tengo 32 años eh, y no es lo mismo lo que yo pienso ahora que lo que pensaba hace 10 años cuando tenía 22, cuando era súper rebelde y me salí de la ingeniería. Yo pienso que todo se aprende, ¿cierto? Si hay algo que yo le podría decir a ese John Harold Giraldo de hace 10 años es intentarlo todo, pero de la mejor manera posible. O sea, ¿quieres ser músico? Dale con todo. ¿Quieres ser ingeniero industrial? Dale con todo. ¿Quieres ser programador? Dale con todo. O sea, no te quedes a medias. Porque de una u otra manera, si ese no es el camino que fue el correcto, entre comillas, porque cuál es el camino correcto, pero sí te vas a llevar aprendizaje que luego de pronto vas a usar, como lo que estaba hablando ahorita. Entonces yo diría eso. Si vas a hacer algo, hazlo. O sea, a mí yo de hace 10 años y a todo el mundo les digo, háganlo, hágalo con pasión, con esmero y con toda, porque es que si vas a hacer las cosas a medias, pues van a ser de pronto muy mediocres, ¿cierto? Porque yo lo he sido y por eso lo digo. Si me diría algo, pues madre, hágalo con todo, que eso te va a ayudar después. Chévere, chévere, John. Oye, vamos a pasar al penúltimo topic del podcast, que prácticamente son las preguntas de Dev Locos. Son 5 preguntas que las tengo aquí preparadas. A ver, va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Pues madre. Y eso que fue hace poquito. Pues no tanto, pero sí. Pues sí me acuerdo. Y lo primero que pensé fue, ¿qué es todo esto? Porque claro, yo venía de ser músico, que como les decía, esto es nada muy malo. No se compara. Y después trabajé muchos años como call center. Y ahora, cuando empecé a ganar mi primer sueldo de programador, yo dije, o sea, estoy hecho. Estoy hecho y O era, morir en paz. exacto, y era súper poquito, pero para mí era impresionante. ¿Y qué hice con él? La verdad no me acuerdo. Pero yo sé, estoy convencido de que lo hice fue darme gustos que nunca me había dado. Pues, como que Chévere, esto no sé cuándo chévere. se va a volver a presentar, gastémonoslo. Si quieren escuchar consejos de finanzas, no lo escuchen a John Harold. No, ya cambié, lógicamente era por mi primer sueldo. Está bien, está bien. No. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Más que errores son los golpes de pecho que uno se da y más que todo cuando está iniciando. Porque ese síndrome del impostor está ahí. Y cuando uno menos tiene como esa experiencia, más está. Lo que yo me he dado cuenta es que la procrastinación es... Bueno, yo he estado leyendo incluso hace poquito este año. Ha habido muchos cambios en mi vida. Y he estado como con todo ese tema de la procrastinación, de la dopamina. Y realmente todo eso es ligado. Cuando tú procrastinas es porque tú sabes que de alguna u otra manera eso va a generar como un estrés en el cerebro porque tienes que pensar en una solución o en algo. Pero aparte de eso te distraes con inyecciones rápidas de dopamina, como un reel en redes sociales, como una canción, como ir a, yo qué sé, a otra parte. Entonces estás postergando esta tarea que tienes que hacer por esos shots de adrenalina, ¿cierto? De dopamina, perdón. Pero ¿qué pasa con esto? Esto se va volviendo más estrés luego porque se va volviendo una cosa más grande. Entonces, claro, como se va volviendo algo mucho más difícil de manejar, va llegando también ese síndrome del impostor de que yo no soy capaz. Pero es que si lo hubieras desmenuzado hace mucho rato, en tareas más pequeñas, y de pronto no tan perfeccionista, porque el perfeccionismo está ligado totalmente a esto, no tienes que ser perfecto ya, pero puedes ir puliendo las cosas. Y de pronto entonces no, eso no va a ser perfecto, entonces ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué siquiera voy a empezarlo? Entonces no, empiézalo, luego lo vas puliendo. Y empieza de a poquitos, porque es que si no lo haces, después va a ser algo muy grande que no vas a ser capaz de controlar. Genial, genial. Chévere, chévere, John. Vamos con la tercera pregunta.
Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? En ese momento, con Dart y con el framework de Flutter. O sea, sería Ok, perfecto para mí estar toda la vida. ¿Y por qué? Porque me encanta, me parece que es muy bueno. Y aparte de eso, tú puedes hacer cosas para cualquier ámbito. O sea, no solo yo trabajo para mobile, ¿cierto? Yo hago aplicaciones mobile. Pero si en cualquier momento quiero desarrollar una cosa web, la puedo hacer. Si quiero hacer un sistema embebido, lo hago. Si quiero hacer, como tú, por ejemplo, algo de robótica y que tenga una conexión Bluetooth con algún dispositivo, lo puedo hacer con Flutter. Entonces, para mí sería perfecto. genial. Ahora démosle la vuelta a la pregunta y si pudieras borrar o eliminar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Cuidado con lo que dices. Digamos que yo voy a pecar de inocente, ¿cierto? Ok, ok. Que si Se le lava las haces esta... manos. Exacto. Si le haces esta pregunta a un desarrollador que lleve 15 años, 20 años, te van a decir unas cosas que yo ni idea. Según mi experiencia, yo eliminaría PHP. Pero Ok, es por la mala experiencia que tuve con ese profesor. O sea, yo sé que casi que pues la mayoría de sitios web están con base en PHP y esas migraciones hay veces que nunca ni se hacen. Pero por mi experiencia, o sea, uy no, qué pereza. Entonces yo eliminaría PHP. Así se cayeran chévere, todas las páginas del mundo. chévere, chévere. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Pues a ver, uno encuentra mucha deuda técnica, ¿cierto? Y muchas veces pasa porque no es que lo haya hecho mal, de pronto en ese tiempo no se tenían tan buenas prácticas como ahora. Yo pienso que ahora hay muy buenos lineamientos, los linters te ayudan bastante, hay mucho tutorial de gente que explica muy bien cómo hacer las cosas óptimas, que tengan un buen performance. Entonces uno va aprendiendo mejores prácticas. Y antes de pronto no habían tantos tutoriales o no había gente como que empezar a investigar tanto cómo mejorar un performance o cómo hacer una función mejor. Entonces yo lo que me he encontrado con códigos es primero mucha deuda técnica y muchas malas prácticas. Pero eh, me encontré en estos días, de hecho, me quedé 2 días por un test unitario que no me pasaba. O sea, era impresionante, yo no entendía por qué. Y yo incluso le pregunté a mucha gente pero mira, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué se me está pasando a mí? Y todo el mundo me decía, entiendo, no entiendo qué pasa. O sea, era súper raro, súper raro. Hasta que, bueno, algunos me dieron algunas guías. Al final me puse a mirar el código muy exhaustivamente como si lo estuviera creando. Y me encontré que tenía, digamos, una función ternaria y como un if. Si es portrait, o sea, que el celular esté como así, téngame esto. Y si está landscape, hágame lo otro. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que el programador escribió la lógica perfecta, pero le puso portrait a landscape y Al landscape a revés. portrait. Entonces el código del test es automático, pues por debajo tiene sus configuraciones del emulador en el cual se testea. Y en Flutter como tal es un emulador que se testea en Portrait por defecto. Y como mi código estaba al revés, lógico, nunca me iba a dar. Así yo estuviera haciendo todo perfecto. O sea, él estaba haciendo en un emulador que estaba Portrait, pero mi código lo estaba mandando en Landscape. Entonces, para refactorizar eso era una cosa impresionante. Me tocó setear el código en un dispositivo en Landscape y ya pues dejarlo como deuda técnica para en la próxima historia de usuario organizarlo. Pero imagínate pues, eso fue como El lo... famoso si funciona no lo toques. Exacto, eso funciona, dejémoslo ahí. Necesitas que pase el test. Chévere, chévere, John. Oye, y para pasar al último tópico del podcast, me gustaría hacerte la última pregunta, que es prácticamente, ¿qué consejo darías a las personas que quieren empezar a programar? Bueno, el consejo para las personas que quieren aprender a programar y quieren sentirse cómodas y seguras es que investiguen primero todo el amplio espectro que tiene la programación y que hagan algo que les guste, que no se vayan simplemente porque alguien les dijo que pagaban más siendo analista de datos, por ejemplo, pero a ti no te gusta la estadística ni nada de los números grandes por allá que tienes que analizar un montón de bases de datos.
que a ti te gusta diseñar, entonces, pero te gusta también la programación y te gusta crear cositas bonitas en web. Pues mira a ver si de pronto te metes por el lado frontend en web, que te gusta las aplicaciones mobile porque todo el tiempo estamos con un celular y te gusta cómo sería una animación, te las imaginas, métete por el lado mobile. Yo lo que les diría es que primero hagan algo que les guste. O sea, que les guste y ahí es donde viene de pronto una motivación de, ay, querer hacer algo, lo otro. Pero tienen que tener algo en cuenta. Es algo que yo constantemente me estoy diciendo a mí mismo porque eso es algo del diario vivir. Y es que la motivación es un fuego impresionante. O sea, la motivación a ti, uf, te quema. Pero como es tan grande, también es muy efímera. Entonces la motivación te puede dar las mejores ideas del mundo, pero la motivación se va. O sea, la motivación nunca va a estar para siempre. Va a estar en los primeros espectros de lo que estés haciendo. Pero lo que sí va a diferenciar en que lo termines es que seas constante, es la constancia. Entonces es preferible que hagas de a poquitos algo y no que quemes todo porque puede que ni siquiera hagas lo que puedes llegar a hacer con esto. Entonces, encuentren algo que les guste, investíguenlo, hagan cositas, pero tengan en cuenta que eso no siempre va a ser como algo de rosas, color de rosas. Eso aplica para todo, incluso para las relaciones amorosas. Pero si tú eres constante y trabajas en ellas, ya sea una relación o en tus metas, pues puedes llegar lejos. Chévere, chévere, John. Oye, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido todo esto en el noveno episodio de Dev Locos. Sí. Por último, me gustaría que nos ayudes con tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. Bueno, en LinkedIn, que es como mi red social profesional, me pueden encontrar como John Harold Giraldo. En Instagram me pueden encontrar como Giraldo John Harold, así como aparece en ese label de mi pantallita. Y también en... Bueno, no. ¿Para qué? Igual, si quieren algo de música, también en YouTube estoy como John Harold Giraldo Guitar. Y también por ahí pueden ver, si se meten a mi Instagram, también pueden ver mi banda, ahí está linkeada si quieren escuchar algo. Entonces, bueno, por ahí me pueden encontrar. Ok, ok, pensé que ibas a nombrar todas las redes sociales, digo, hasta OnlyFans de tener. No, démoslo hasta Instagram. Chévere, chévere, John, era una bromita, tranquilo. Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, reitero el agradecimiento por haber estado en el noveno episodio de Dev Locos y para la audiencia nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, hasta luego, bye. Dale, gracias.